Señor les continúe bendiciendo, hermanos, gloria al Señor. Les invito en esta mañana, hermanos queridos, a abrir vuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3. Gloria sea dada al Señor. Para mí un privilegio estar en medio de ustedes en esta iglesia que para mí es tan querida. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. Y para mí es un privilegio también compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Nos dice la palabra en Filipenses capítulo 3 del 1 al 10. Nos dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros estas mismas cosas, para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos queridos. Aleluya. Hermanos, nos dice la palabra del Señor en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Hermanos queridos, es imposible vivir la vida cristiana sin gozo. Hermanos, el secreto de vivir una vida cristiana plena está en el gozo. Si tienes gozo, el gozo del Espíritu Santo, que es un fruto del Espíritu, entonces estás viviendo a plenitud la vida cristiana. Pero si no hay gozo en tu vida, si sientes que tu vida es insulsa, que no tiene sabor, es como eso, es como una comida que le falta sabor, le falta especia, le falta esa salsa que le da sabor. No hay sal. Los alimentos, si no tienen sal, están insípidos. El Señor Jesús dijo: tened sal en vosotros mismos. Y nos falta el sabor de Dios, y el sabor de Dios es el gozo, hermanos queridos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ese es el todo de la vida cristiana vivida. Hermanos queridos, el gozo del Señor. ¿Qué nos dice en Romanos 14:17? Porque el reino de Dios no es mucha teología, que es muy importante. Estoy escribiendo una teología sistemática. Imagínense que yo le doy importancia a la teología. Pero el reino de Dios, ¿qué es lo que es? Mucha psicología
¿Qué es lo que es ser un motivador desde el púlpito? ¿Eso es lo que va a dar contenido a nuestra vida espiritual? No, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya, con esto lo tenemos todo, hermanos queridos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana vivida. Gloria sea al Señor. Porque, hermanos queridos, el gozo del Señor es lo que da sabor a nuestra vida. Porque, ¿qué dice en Nehemías 8:10? Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Un cristiano que está lleno del gozo del Señor, del gozo del Espíritu Santo, es un cristiano en victoria. Es un cristiano en victoria. Es un cristiano que el diablo no lo puede vencer. Es un cristiano que derrota al mundo, que derrota al diablo, que derrota su carne. Gloria sea dada al Señor. Pero un cristiano que no tiene el gozo del Señor es como, hermanos, como una galleta a la cual no se le pone azúcar. Yo, hermanos, procuro no comer cosas con azúcar porque tengo diabetes. Pero, hermanos, no es lo mismo, hermanos. Por muchas galletas, por muchas cosas que compres, y que este bizcocho es sin azúcar, que si aquellas galletas son sin azúcar, que si aquel pastel es sin azúcar, que va, no sabe igual de ninguna de las maneras. Pues, hermanos, lo que da sabor, lo que da dulzor a nuestra vida espiritual es el gozo. Si no tenemos ese condimento en nuestra vida espiritual, no tenemos nada, hermanos. Gloria al Señor. Y nos dice el apóstol Pablo, dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y hermano, es que vamos a entrar, después de este prefacio, de esta introducción al mensaje, vamos a entrar en las grandes verdades que constituyen la base de la vida cristiana. Pero ¿qué les dice Pablo a los filipenses? Porque a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Hermano Antonio, pero de lo que nos vas a hablar ya lo sabemos, ya lo conocemos. También lo sabían los filipenses. También lo sabían los colosenses. También lo sabían los efesios. Y Pablo no dejaba de predicarles el evangelio y de presentarles las mismas verdades que son fundamentales, que dan base a la vida cristiana. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y a mí no me es molesto predicaros las mismas cosas. Necesitamos que se nos refresque las memorias, que recordemos. De que se nos reitere los mismos principios fundamentales y sencillos al mismo tiempo de la vida cristiana. ¿Y qué dice Pablo? Y para vosotros es seguro. Y para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Pablo les dice esto? Porque tendremos claridad. Tendremos claridad en nuestra vida, en la forma de vivir nuestra vida cristiana. ¿Qué nos dice el versículo 2? Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Quiénes son estos, hermanos queridos? Los que están disfrazados de piedad y utilizan dicha piedad como fuente de ganancia. Y solo piensan en los placeres físicos. Estos son supuestos obreros de la iglesia que infiltran al pueblo de Dios para su provecho personal. Porque, hermanos queridos, estamos viviendo tiempos difíciles en la iglesia universal de Cristo. Hay muchas iglesias donde se están introduciendo cosas muy raras, donde han convertido las iglesias en un circo, en un espectáculo. Ayer estuve viendo un vídeo que compartí con mi esposa, en la cual el pastor se subía al gallinero de la iglesia
se vestía de Jesucristo y bajaba por una cuerda como si fuera como si fuera un telesférico, hermanos queridos. ¿A qué viene eso? Yo estoy en esa iglesia, me levanto de la silla y me voy. Y yo esperaría que todos los que están en esa iglesia hicieran lo mismo y que ese tipo se quedara solo, porque ese no es un siervo de Dios. Ese es, hermanos queridos, un perro, es un mal obrero, porque ¿en qué piensa un perro? Un perro no se pone a orar ni a leer la Biblia, lo que piensa es en comer. No piensa en ninguna otra cosa. No le da, su mente no le da para otra cosa, y menos su corazón. Entonces, hermanos queridos, aquellos que no llevan la palabra de Dios, aquellos líderes que no están fundamentados en las grandes verdades del Evangelio, huyan de ellos. Y es necesario que levantemos nuestra voz. Hoy en día, que yo creo que la venida del Señor está muy cerca, no sabemos el día ni la hora, no lo sabemos. Pero hermanos, las señales lo que nos indica es que queda poco. Estamos muy cerca para que el Señor venga. Pues nos tenemos que guardar. Tenemos que guardarnos de estos falsos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Un ejemplo de ello eran los de la circuncisión, que enseñaban doctrinas erróneas, que decían que para que un cristiano se salvara tenía que circuncidarse, además cobraban por estas enseñanzas. Encima, no sé entonces cómo se salvarían las hermanas, porque si para los varones era necesario circuncidarse, entonces las hermanas estarían todas perdidas. No sé. La cuestión está, hermanos, de que se están levantando muchas cosas raras dentro de las iglesias. Y yo por eso no me canso de repetirle lo mismo siempre, lo que es el Evangelio. Y vamos a ver qué es lo que es realmente el Evangelio. Ya no solamente se conforman con ser apóstoles, ahora resulta que dicen que son arcángeles. Son arcángeles. Aquí está el hermano Miguel Rodríguez, que es el arcángel, es arcángel. Un arcángel. O sea, unas cosas que están saliendo por ahí que son sorprendentes. Realmente blasfemas, realmente que a mí me parten el corazón. Y lo que más me duele es que la gente se queda tal cual y permanece ahí en esas iglesias. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo que nos guardemos de estos lobos rapaces. Hermanos queridos, dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Me he gozado en la alabanza, hermanos. Mi espíritu se ha gozado en la alabanza. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que servir a Dios en espíritu. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tenemos que poner nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser interior, entrelazarlo en la alabanza y glorificar y alabar al Señor, sirviéndole en la adoración. Hermanos, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No estamos buscando nuestra gloria. Un verdadero siervo de Dios no busca su gloria. Busca la gloria de Cristo. Aleluya, solo a Dios gloria, decían los reformadores del siglo XVI. Solo a Dios gloria, hermano. Y tenemos que buscar la gloria del Señor, no nuestra gloria, su gloria. Que a Él solo sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos en su iglesia y en el mundo. Amén. No teniendo confianza en la carne. Hermanos queridos, hay mucha gente que tiene confianza en lo que él sabe, en lo que él es. Eso no sirve en la iglesia.
el que sirve en la iglesia es el que no confía en su carne. Hermanos, no es lo que tú puedas hacer para salvarte, porque nadie se puede salvar a sí mismo. Eso es confiar en la carne, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús, porque la obra de Cristo es lo único que nos puede salvar. Me ha gustado mucho la remodelación de esta iglesia. Y me ha gustado mucho ver aquí una cruz, en la cual, por la cruz, se conecta, el Señor conecta el cielo con la tierra, uniéndonos, porque el pecado había roto la comunión entre el hombre y Dios. Y extiende esa salvación, porque Jesucristo es el Señor, ¿a qué? Al Evangelio, a lo que constituye el Evangelio. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, anulando los decretos adversos, quitándolos de en medio para lograr la paz y reconciliar al hombre con Dios a través de su sangre derramada. Gloria al Señor. Ese es el todo del Evangelio. Esa es la base que no debemos de perder de vista. Eso es lo que va a dar estabilidad espiritual a tu vida en cualquier momento de duda o de desesperación. Gloria al Señor, aleluya. Seguimos comentando la palabra del Señor, que dice el versículo 4, dice, porque yo tengo también de qué confiar en la carne, imagínense. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero hermanos queridos, ¿qué dice el versículo 7? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y es que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Por eso es que tú estás aquí, porque estamos completos en Él. Dice el apóstol Pablo, estamos completos en Él. Ser cristiano es hallar a Cristo. Ser cristiano es ser un portador de Cristo, es estar en Cristo. Desde el día en que tú te convertiste, te posicionaste en el Señor. Tú estabas fuera del Señor, pero has venido a Cristo y estás posicionado en Cristo. Entonces, hermano, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Porque cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sin duda nada nos podremos llevar para nuestra salvación. Y todo en lo que nos podíamos gloriar lo debemos de tener por nada. Hermanos, por nada. No sirve nada. Todo lo que tú eres, todos los títulos, todos los grados y licenciaturas no valen para salvarte, no valen de nada. ¿Qué dice el versículo 8? Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús, hermanos, eso es lo más maravilloso que le puede acontecer a una persona. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura. Para ganar a Cristo. No me importa que si me convierto al Señor, mis padres me echan de mi casa y voy a tener que ir a vivir debajo de un puente. No me importa. No me importa si pierdo el puesto de trabajo. Porque si el Señor cuida de las aves del cielo y les provee, el Señor, si yo por convertirme al Señor voy a perder mi puesto de trabajo, porque mi jefe odia a los cristianos y me va a poner de patitas en la calle, el Señor cuida de mí. Gloria al Señor. Tenemos temor, hermanos queridos. Nadie tiene a alguien si no lo conoce. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Tú conoces al Señor. Por eso, hermano, es que conoces al Señor.
Y el Señor es el amo de tu vida, es el soberano de tu vida. Entonces, como es el soberano de tu vida, tú lo conoces a Él. Porque cuando una persona conoce a su patrono, por poner un ejemplo, entonces cuando esa persona tiene a ese patrono o a ese alcalde, lo tiene por su alcalde, y entonces al tener a esa persona como esa autoridad sobre él, lo conoce, tiene conocimiento de él. Nadie tiene a alguien por Señor si no lo conoce. Segundo punto, ni nuestra vida nos debe importar. Necesitamos ser un pueblo valiente que tenga todo por basura, que lo tenga todo por estiércol. Hermanos queridos, tenemos que llegar a ese punto. ¿Sabéis cuando un cristiano entra en crisis espiritual? Cuando empieza a decaer espiritualmente, cuando sus ojos se desvían del Señor y empieza a poner su mirada en las cosas de este mundo, en la vanidad del mundo. Y entonces al quitar sus ojos del Señor, al pasar el Señor a ser un segundo plano en su vida, entonces empieza a mustiarse. Es como una planta que le falta el agua. Le falta el agua del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua de vida. Y si tú no riegas tu vida con el Espíritu Santo, que es el agua de vida, entonces tú empiezas a mustiarte, empiezas a decaer. Las alas de tu alma empiezan a decaer. Las hojas de tu alma empiezan a perder verdor. Empiezas a perder fuerza. Porque tu mirada, el centro de tu vida, ha sido desplazado a otro lado. Pero mientras tú mantengas el centro de tu vida en Cristo Jesús, serás un cristiano en victoria. Serás un cristiano lleno de fortaleza espiritual. Hermanos, ¿qué nos dice los versículos 8 y 9? Lo vamos a leer de nuevo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahora dice algo, Pablo, que me llega a lo más profundo de mi corazón. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque nuestra propia justicia es basura, hermano, no es nada ante la justicia de Dios. Porque si tú te crees bueno, si tú te crees justo, entonces, hermano, Cristo ha venido para nada. Cristo vino al mundo para nada, hermano. Estás anulando la obra de Cristo. Nuestra justicia es basura a los ojos de Dios. Por eso Dios, por su gracia, nos da en Cristo Jesús su justicia, hermanos. ¿Cómo podremos adquirir justicia propia? El texto nos da la respuesta. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pregunto, ¿y qué ley es esa? En Romanos 7:7 Pablo nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pregunto, ¿dónde está el mandamiento no codiciarás? En el Decálogo, en los 10 mandamientos, es el último de los 10 mandamientos. Entonces, hermanos queridos, ¿alguien por cumplir un rito como por ejemplo la circuncisión está adquiriendo justicia delante de Dios? No, porque también eso lo puede hacer un impío. Hermanos, eso no supone un perfeccionamiento moral de la persona.
Adquirimos justicia guardando la ley moral de Dios, guardando los 10 mandamientos. Eso sí, hermanos, entonces, la justicia propia se adquiere teóricamente a través de cumplir la ley moral de Dios. Si hubiera en el mundo una persona que cumpliera totalmente desde principio a fin lo que dice aquí, se salvaría. Pero no existe nadie que pueda hacerlo, que pueda cumplirlo. Y si hubiera alguien así, entonces Cristo no hubiera venido a este mundo, porque al hombre le sería posible salvarse por sí mismo. Pero precisamente porque no podemos, es que Cristo vino. Entonces, hermanos queridos, ¿qué nos dice Pablo? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No somos salvos por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Dios. Por la justicia de Dios, gracias a Cristo. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Vamos a ver. ¿Quién venció a Goliat? ¿David o el pueblo de Israel? David. David venció a Goliat. Todos conocemos la historia. El pueblo de Israel, el ejército de Israel se ponía en orden de batalla y cuando iba a entrar a la guerra contra los filisteos salía aquel paladín de los filisteos diciendo: a ver quién se atreve a luchar conmigo. Si me vence, nosotros los filisteos seremos siervos de los israelitas. Pero si yo le venzo a él, al israelita, ustedes, los israelitas, serán siervos de nosotros, los filisteos. Y nadie se atrevía. Pero un muchacho, no un hombre, un muchacho lleno de fe y herido en lo profundo de su corazón, que decía: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Dios? Se echó para adelante, porque no fue en su propia fuerza. Él tenía fe en que la piedra que iba a tirar con la onda, el Espíritu Santo de Dios la iba a estar ahí actuando, obrando. Y aquella piedra que él tiró se clavó en la frente del filisteo, provocándole una conmoción cerebral que cayó redondo. Entonces, hermanos, ¿quién venció? Por causa del poder de Dios, por supuesto, a Goliat. David. David es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. La onda es esta. Esa es la onda de Cristo, la cruz. Hermano, ¿qué es lo que pasó? Que aquella victoria de David fue imputada a cada uno de los israelitas. Le fue imputada a todo el pueblo de Israel. Y la obra de Cristo, la justicia de Cristo es imputada al pueblo de Dios, a la iglesia, a cada uno de nosotros, si se recibe con arrepentimiento y con fe. Esa es la única condición: arrepentimiento y fe. ¿Y la obediencia? ¿Dónde queda entonces la obediencia? Hermanos queridos, me llamó la atención un pastor afroamericano que se llama Bobby Bauckham. Y este hombre predicaba lo siguiente: todo lo que requiere el evangelio es arrepentimiento y fe. ¿Ven? Lo que yo les decía. Eso es todo. Nada más. Pueden preguntar: bueno, ¿y qué pasa con la obediencia? Eso no es lo que requiere el evangelio, sino lo que produce el evangelio. El evangelio no requiere obediencia, produce obediencia en aquellos que lo han aceptado. Si el evangelio requiriera, dice este pastor afroamericano, si el evangelio requiriera obediencia de nosotros, entonces eso significaría que podríamos ser obedientes aparte de la persona y obra de Cristo.
y Jesús habría muerto en vano. El Evangelio produce obediencia en nosotros, gozosa obediencia en nosotros. Y de nuevo, si mezclamos estas cosas, ahí es donde terminamos en el legalismo, en el moralismo y en la justificación por obras. Y ahí es cuando las buenas nuevas realmente no son buenas nuevas para nada. Se vuelve una carga. Y este es el gran problema en muchas iglesias, que han caído en el legalismo y entonces el Evangelio lo han convertido en una carga que aplasta la vida de los creyentes. La obediencia no se requiere para el Evangelio, sino que la obediencia es un producto de haber recibido el Evangelio. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obrar. Gloria sea dada al Señor. Y esto no es una doctrina que empezó en el siglo XVI, ni muchísimo menos, hermanos. Está la doctrina que predicó Lutero, Calvino, Beza, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera en el siglo XVI. Pero, hermanos queridos, a lo largo de la historia, aunque en la iglesia se han metido falsos obreros, falsos maestros de los cuales ya hablaba Pablo, lo acabamos de leer, siempre ha habido una luz en medio de las tinieblas. Entonces hay una epístola que se llama Epístola a Diogneto, que la escribió un cristiano, a un pagano que estaba deseando de conocer qué es lo que era el cristianismo. Y entonces, a mediados del siglo II, escribe, porque ¿qué otra cosa podría cubrir nuestros pecados sino la justicia suya? ¿En quién otro podíamos ser justificados nosotros, inicuos e impíos, sino en el solo Hijo de Dios? ¡Oh dulce trueque! Es decir, oh dulce cambio. Los pecados, nuestros pecados, por la justicia de Cristo y la justicia de Cristo por nuestros pecados. Dice, oh dulce trueque, oh obra insondable, oh beneficios inesperados, que la iniquidad de muchos quedara oculta en un solo justo y la justicia de uno solo justificara a muchos inicuos. Esto se escribió en el siglo II. Y es lo que estamos predicando aquí, el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es que os decía repitiendo lo que Pablo le escribe a los filipenses, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esa es la vida del cristiano que ha recibido el Evangelio. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, a mí no me es molesto predicaros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Esto es lo que os va a dar firmeza en cualquier momento, en cualquier crisis. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.